Hola, estamos en el segundo vídeo de endocrinología del crecimiento y en este vamos a hablar sobre la regulación de calcio y fosfato. Tenemos unos parámetros más estrictos de calcio, de las concentraciones de calcio que de fosfato. Encontramos calcio en un 0,1% en el líquido extracelular, bañando a las células, en un 1% en el líquido intracelular, y como ya supondréis, la mayor proporción se encuentra en los huesos. En cambio, el fosfato está en un 1% en el líquido extracelular, un 14% en el intracelular y un 85% en el óseo. Debido a que en el hueso el calcio, tanto el calcio como el fósforo, se encuentran en forma de hidroxiapatita, que es una molécula que contiene fósforo y calcio. La hipocalcemia, que son los niveles bajos de calcio en sangre, hace más excitable al sistema nervioso y esto puede generar una tetania por aumento de la permeabilidad de sodio en las células. Tetania, por si no os acordáis, es el proceso en el que un músculo se contrae permanentemente. Por lo contrario, la hipercalcemia deprime al sistema nervioso y al músculo. Bueno, se me ha olvidado comentar este esquema. Vemos que la forma del calcio no es igual, no tenemos una única forma de calcio. El 50% se encuentra en forma de ion calcio, calcio con dos cargas positivas. El 9% se encuentra en forma de, unido a un anión, a un ion con carga negativa, para contrarrestar las de calcio. Y el restante, el 41%, se encuentra en forma de calcio unido a proteína. Algunas de las funciones del calcio, aunque sean muchas, participa en la contracción muscular, en la excitabilidad nerviosa, genera los potenciales de acción, es un átomo importante para la liberación de neurotransmisores, para llevar los neurotransmisores del axón de la neurona al exterior, para la secreción en general, se encarga de transportar vesículas en el interior de la célula, tiene una función estructural en el aparato óseo, muchas enzimas lo requieren para su correcto funcionamiento y, como ya veremos en vídeos más adelante, es muy importante para los factores de coagulación. Si hablamos del balance de calcio, vemos que del total ingerido en la dieta tan solo absorbemos el 35%. Lo absorbemos mediante las paredes intestinales y de lo que entra, el 90% se expulsa por las heces y el 10% por la orina. Como curiosidad, el fosfato se absorbe más fácilmente y también se excreta más fácilmente por la orina. Esto es una prueba de que, tal como dijimos en la segunda diapositiva, el fosfato está menos regulado que el calcio. Tenemos tres mecanismos de la regulación del calcio, entre ellos está la vitamina D, la hormona paratiroidea y la calcitonina. Realmente hay otros mecanismos, pero nos centraremos en estos tres, que son los más relevantes. Si nos adentramos en la regulación por la vitamina D, vemos que en el tejido, en la piel, pasamos de 7 de hidrocolecalciferol
a colecalciferol mediante la radiación UV. A partir de este compuesto, en el hígado se obtiene 25-hidroxicolecalciferol, es decir, se hidroxila el carbono 25, y este compuesto inhibe la transformación de colecalciferol a 25-hidroxicolecalciferol, es decir, tienen un feedback negativo. Posteriormente, en los riñones se hidroxila el carbono 1, obteniendo 1,25 de hidroxicolecalciferol. Vemos que la relación es la concentración de vitamina D tiene una relación inversa con el calcio plasmático. Algo que no he dicho y que es importante, esta última, la 1,25 dihidroxicolecalciferol, es la forma activa de la vitamina D. Aquí, como vemos, una vez obtenemos este compuesto, en el epitelio intestinal se generan proteínas de unión al calcio y otros compuestos necesarios para la absorción de calcio. Entre algunas de las acciones de la vitamina D está el hecho de que favorece la absorción intestinal del calcio, debido a que se forma una proteína fijadora en las células epiteliales y otra transportadora en el parénquima intestinal, que sirve para el transporte desde la pared, desde el epitelio hasta los vasos sanguíneos. También favorece la absorción intestinal de fosfato. Reduce la excreción renal de calcio y fosfato, debido a que modifica la permeabilidad del epitelio de los túbulos renales, es decir, aumenta la permeabilidad, por lo tanto se puede reabsorber más calcio y fósforo. Y, curiosamente, en grandes cantidades produce una resorción ósea, es decir, una disminución del tejido óseo, y en menores cantidades, que es tal como lo deberíamos tener, promueve la calcificación, es decir, favorece la creación de tejido óseo. Por otra parte, tenemos la hormona paratiroidea, que se genera en las glándulas paratiroides, que están adosadas, por así decirlo, a la glándula tiroides, y es segregada por las células principales que se encuentran en las glándulas paratiroideas. Su hiperfunción produce resorción ósea e hipercalcemia. Por lo tanto, vemos que su función es la de elevar los niveles de calcio en la sangre, pero esto lo veremos más claramente en un esquema posterior. Su hipofunción, por lo contrario, ocasiona hipocalcemia y tetania. Su generación, al ser una hormona peptídica o proteica, vemos que se generan en los ribosomas del retículo endoplasmático rugoso en forma de prohormona con 110 aminoácidos. Posteriormente pasa por el retículo endoplasmático liso y madura un poco, semimadura por así decirlo, y se vuelve una prohormona de 90 aminoácidos. Finalmente, en las vesículas generadas por el aparato de Golgi, obtendríamos la hormona funcional con 84 aminoácidos. Su presencia aumenta las concentraciones de calcio sanguíneo y disminuye las de fosfato, debido al aumento de la acción de los osteoclastos. Recordemos que los osteoclastos generan sustancias que lisan la hidroxiapatita, que es la forma de acumulación de calcio en los huesos. Por lo tanto, si la lisan, liberaremos calcio a la sangre, tal como vemos en este esquema. Cuando inicia la acción de la hormona paratiroidea, se elevan los niveles de calcio y disminuyen los de fosfato.
Además, aumentamos la absorción intestinal y de calcio y fosfato, aunque aquí me he comido el calcio, y debido a la formación de la forma activa de la vitamina D. Aumentamos la excreción renal de fosfato y disminuimos la de calcio. Experimentalmente se ha demostrado, aunque aún falta mucho por investigar en este campo, la acción de la hormona paratiroidea se ve inhibida por los estrógenos. Es decir, si nos centramos en este esquema, el hecho de que la hormona paratiroidea aumente la reabsorción ósea, es decir, la disminución de tejido, se ve inhibida por los estrógenos. Recordemos que las mujeres en su juventud tienen elevados niveles de estrógeno, lo cual inhibe la reabsorción ósea, pero en el momento de empezar la menopausia, los estrógenos empiezan a disminuir y con ello se ve relacionado que aumenta la reabsorción ósea, por lo tanto la calidad del tejido óseo disminuye. Bueno, si seguimos con la calcitonina, vemos que es una hormona peptídica de 32 aminoácidos sintetizada por las células parafoliculares o C del tiroides en mamíferos. Vemos que estamos siempre en la misma zona, ¿no? En la tiroides, en la paratiroides, etc. Y en el caso del resto de vertebrados se encuentran en las glándulas ultimobranquiales. El aumento de calcio sanguíneo ocasiona una disminución de calcio iónico sanguíneo, disminuye la concentración de calcitonina, que sería lo mismo que decir que en el momento en el que el cuerpo detecta que hay bajos niveles de calcio iónico en la sangre, tendremos que aumentar la calcitonina. También ocasiona una disminución de los osteoclastos, por lo tanto, disminuye la reabsorción ósea. Comparándola con los efectos de la hormona paratiroidea, el efecto de la calcitonina es débil sobre las concentraciones de calcio plasmáticas. Bueno, estos esquemas los he puesto para comparar el efecto de la hormona paratiroidea y la calcitonina. Vemos que el objetivo final de la hormona paratiroidea es el aumento de calcio plasmático. En cambio, el de la calcitonina es la disminución. Vamos a analizar más en detalle estos esquemas, empezando por el de la hormona paratiroidea. Vemos que se disminuyen los valores de calcio plasmático. Estos niveles son detectados por las glándulas paratiroideas y estas pues generan su hormona, que ocasiona un aumento de la reabsorción ósea, un aumento de la síntesis de la vitamina D activa por parte de los riñones y un aumento de la reabsorción de calcio y disminución de la reabsorción de fosfato por los riñones. Todo esto desemboca en el aumento de calcio plasmático. Si analizamos ahora la función de la calcitonina, en el momento en el que aumenta el calcio plasmático, se estimula la secreción de calcitonina por las células parafoliculares que se encuentran en la tiroides y por lo tanto aumentamos la concentración de calcitonina plasmática, generando acciones tal como la inhibición de la actividad de los osteoclastos. Por lo tanto, no se producirá una reabsorción del hueso y aumentamos la excreción de calcio y fosfato en los riñones. Todo esto da lugar a una disminución de calcio plasmático. Bueno, espero que os haya quedado todo claro. De no ser así, podéis hacer un comentario y lo intentaré responder. Adiós.